cordial saludo para todos nuestros seguidores. Hoy abordaremos un tema sobre la confesión, ya que pues hay muchas preguntas que nos han mandado en nuestras redes sociales y pues hoy haremos este video aclarando un poco sobre ese tema. Hoy lo llevará a cabo el monaguillo Jorge, que trae invitado al párroco Francisco junto con un seminarista, Gilberto. Hola, mucho gusto, me presento, soy el monaguillo de la parroquia de Puentejula, Veracruz. Ya llevo en el servicio de altar muchísimos años y pues agradezco al Padre por esta invitación que nos ha aceptado para pues dar un tema que nos han solicitado mucho, que es la confesión y de dónde proviene todo eso. Padre, bueno, la inquietud de muchísima gente en las redes sociales es sobre qué es el pecado. ¿Qué nos podría decir sobre todo este tema muy relevante entre la gente? Ciertamente yo agradezco mucho esta invitación y por supuesto que es de gran importancia el que podamos decir algunas palabras al respecto. Se le llama pecado a toda desobediencia en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Y el pecado, al mismo tiempo hay que tomar conciencia que es a Dios a quien ofendemos. Cuando ofendemos al prójimo o faltamos a nuestra propia vida, es a Dios mismo a quien ofendemos. Y por eso se le llama pecado. Pero la palabra pecado también tiene su origen. Es que en el pueblo de Israel era muy común la lepra. Y la lepra que evoluciona a través de un bacilo que contamina el interno, de adentro hacia afuera, de tal manera que se contamina toda la persona por dentro, pero en un promedio de tiempo aparecen manchas blancas, como pecas blancas, y se hacen como costras que al desprenderse sale purulencia y corrupción, se va pudriendo la carne. El pueblo de Israel entendía muy bien que a consecuencia del pecado el hombre se enfermaba. La enfermedad es consecuencia del pecado, de no cumplir los mandamientos de Dios o de incurrir en toda una serie de idolatrías cuando abandonamos a Dios. Y a ello, por la peca blanca de la lepra, decían, esa peca blanca se da originalmente en el alma, en el espíritu, de tal suerte que cuando faltamos a los mandamientos, surge la peca que causa la lepra del alma y que finalmente va a brotar incluso con una repercusión en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y finalmente el israelita entendía que no había una cura para la lepra, por lo tanto morían fuera de la ciudad, les causaba como una excomunión de su familia, fuera de la familia, fuera del pueblo, y se hacían los leprosarios afuera de los pueblos. Ahí pues esperaban ordinariamente la muerte. El pecado que lleva a la muerte lo dirá también la Sagrada Escritura, y por lo mismo la lepra del alma se le llama pecado y causa corrupción, fetidez, ¿verdad? Como la lepra bíblica decimos, y finalmente pues causa la muerte. Cuando una persona hace actos malos le decimos es una persona corrupta, ¿verdad? Lleva la lepra en el alma y genera incluso contaminación en la familia o contaminación en el pueblo. Hay que sacarlo de la comunidad para que no contamine. Bueno, Padre, otra idea que tiene la gente y otra inquietud es de que ¿por qué se tiene que confesar con otro humano que es igual de pecador? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Es verdad lo que me comentas, Jorge, porque mucha gente siente que no debe confesarse con una persona humana, ¿verdad? Porque todos los humanos, todos somos pecadores. En eso hay una gran verdad. Sin embargo, el sacramento no es solamente signos, sino al mismo tiempo realidades. Nuestro Señor Jesucristo nos dice el Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 20, ¿verdad? Cristo resucitado, que sopló sobre sus apóstoles y les dijo, ¿verdad? A quienes les perdonen los pecados en la tierra le quedarán perdonados en el cielo. Y a quienes ustedes no les perdonen los pecados en la tierra, les quedarán sin perdonar en el cielo. De tal manera que
el Señor estaba instituyendo un sacramento de gracia y de perdón y de misericordia a través de un ministro que pueda hacerte sentir que consta. Si una persona en un momento dado dice que se confiesa abajo de un árbol o en la orilla de la playa y le habla a Dios y siente el arrepentimiento, pues es un proceso, si tú quieres, de una fe sencilla, pero no te garantiza que quedes perdonado. La garantía está en el ministro. Y por eso nuestro Señor Jesucristo deja ministros. El perdón de los pecados nos los da el Señor desde la cruz, pero esa gracia que viene de la cruz va a través del ministro. Por eso se llaman administradores de gracia. El ministro de la gracia, que perdona y que santifica. Es Cristo mismo en la persona del sacerdote. Yo le diría a muchas personas, el sacerdote hasta cierto punto es igual que los demás, porque en primer lugar, por ser un ordenado, consagrado, con la misma autoridad de Cristo, no es igual que los demás, ¿verdad? Recordemos tantas palabras que vienen en la Escritura y porque el Señor nos reviste incluso, ¿verdad?, para la confesión y para los sacramentos, para los actos litúrgicos, para indicarnos el poder y la autoridad de Cristo a través del sacramento. Por otra parte, pues ahí ya el sacerdote no es igual que los demás, sino está sacado y tomado de entre los hombres y consagrado para esa tarea específicamente, donde Cristo mismo actúa a través de la persona. Incluso se dice in persona Christi en latín, ¿verdad? Y que recientemente lo decía ya los últimos papas, sobre todo su santidad San Juan Pablo II, nos reafirma que el sacerdote no es otro Cristo. Antes se decía alter Christus, y el Papa centra la idea y dice no es alter Christus, sino in persona Christi, y nos da toda la teología del sacramento. Por eso el sacerdote, aunque es humano y es pecador que los demás, porque todos lo somos, no somos iguales en ese rango, en ese sentido de ministerio. Tampoco el sacerdote es igual a todos los pecadores, porque mientras mayor conciencia tenemos del mal, somos más pecadores. ¿Por qué digo eso? Pues porque si yo tengo la conciencia clara de que una mentira es un pecado grave, pues en mi conciencia queda que he pecado gravemente por decir una mentira, como quien se colude con el padre de la mentira. Pero mucha gente no sabe eso y se le hace muy fácil mentir. Incluso dice mentiritas blancas o piadosas o color de rosas. En realidad la mentira no tiene color. Simplemente mentir es mentir y es un pecado, porque el octavo mandamiento nos dice no pecarás. Por otra parte, el sacerdote, mientras mayor conciencia tiene, pues es más pecador, más me acusa a mí la conciencia. En cambio al ignorante, pues le acusa poco. Por eso el sacerdote, cuando va al confesionario, ordinariamente así era, incluso desde los tiempos primarios, agacha la cara, cubre la cabeza, ¿verdad? Porque tú eres mayor que yo, y yo para salvarme tengo que servirte, para lavar tus pies. Para que yo pueda entrar al cielo tengo que servirte, y por lo mismo tú eres mayor que yo y más importante. Yo estoy a tu servicio porque tú eres el importante, porque el Señor te busca a ti como busca a todo ser humano, para que nadie se condene ni se pierda. Yo soy simplemente un servidor y yo debo de entender que soy menor que tú, menos importante en ese sentido que tú. Tú eres más importante que el sacerdote y por eso el sacerdote te sirve a ti. Y tú no eres más grande que el sacerdote en el orden sacerdotal. Por lo tanto, como que no somos tan iguales. Muchas gracias, Padre, por la respuesta que nos dio. Nos queda claro todo lo que nos dijo, y pues hay otra pregunta que tiene la gente, una inquietud sobre los 5 pasos para hacer una buena confesión. Efectivamente, el catecismo de la Iglesia, y a la luz de la palabra y del Evangelio,
y de nuestro compromiso en la alianza santa del Señor, tenemos que reconocer con sencillez que somos pecadores y que requerimos de este sacramento. El Señor nos ha dejado este sacramento para renovar la gracia del bautismo. Eso es muy importante, ¿verdad? El Señor en el bautismo nos da la gracia y su vida y nos hace herederos del cielo. El Espíritu Santo en la confirmación nos confirma como trabajadores del reino y nos confirma como herederos de la vida eterna. Pero cuando el hombre, por su misma fragilidad, comete pecados, es decir, infringe las leyes, los mandamientos, en la dureza del corazón, en la distracción de la vida, bueno, pues hay que distinguir las tres razones. ¿Qué es un pecado? Un pecado se comete cuando se infringe la ley, pero también con pleno conocimiento de lo que vamos a hacer, con la libertad de poderlo hacer y que nadie nos esté presionando para hacerlo, y además el deseo de hacerlo. Cuando se juntan esas tres partes, el pecado se llama pecado mortal, pecado grave, porque genera la muerte del alma, y por eso se llama pecado mortal, es decir, quedamos como invisibles a los ojos de Dios. Y por lo mismo tenemos la necesidad de ir a reparar esos daños y tenemos la necesidad de pedir el perdón a Dios a quien hemos ofendido tanto. Y ello nos conduce la Iglesia a través de 5 pasos muy sencillos que seguramente todos recuerdan desde el catecismo. Primero, hacer un buen examen de conciencia. Examinarnos desde la última confesión que hayamos hecho o desde el día de nuestro bautismo, si usted quiere, o toda la historia. Bueno, pues ahí tenemos la necesidad de hacer el examen de conciencia. ¿En qué mandamientos he fallado? Puede usted tomar los mandamientos de la ley de Dios o puede tomar también todas las disposiciones que nos pone Jesucristo en el Evangelio: amar, perdonar, servir, vivir en la humildad, callar nuestra avaricia, nuestras codicias, odios, rencores, resentimientos, burlas, que ahora hay tanta burla, el bullying, por ejemplo, ¿no?, que ya está hasta penado por la ley. Lo mismo la venganza, que genera muchísima ociosidad, la envidia, ¿verdad?, y donde estamos peleándonos y rivalizando, generando divisiones, molestia. Quien se siente en un complejo de inferioridad y envidia al que tiene algo más o que ha logrado algo más en medio de la sociedad, lo envidia. Queridos hermanos, todo eso es pecado y hay que sacarlo del interior. Pero ve haciendo un examen de conciencia, es el primer paso, ¿verdad?, en qué he fallado y cuáles son mis miserias de las cuales yo ofendo a Dios y me separo y divido mi relación con los hermanos. Ahí donde están los odios, los celos, donde están las rivalidades entre hermanos, incluso dentro de casa empieza a fraguarse nuestras miserias. Los apetitos desordenados de la carne, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, las infidelidades, ¿verdad? El relajar nuestro carácter, nuestro lenguaje, ¿verdad? Dice la Escritura que hasta de las palabras ociosas el Señor nos pedirá cuentas en el último día. Por eso esas palabras que incluso causan la hilaridad de la gente, las risas ociosas y morbosas. Bueno, pues hay que, Señor, mis pensamientos, mis palabras, mis obras, o también cuando no he hecho el bien oportunamente y me he hecho el desentendido, ahí donde no cumplo con las obras de misericordia, ¿verdad? Si veo al hambriento y no procuro nada por él, es un pecado grave que me conduce a un pecado de omisión. Lo mismo para nuestras autoridades, que se hacen guajes, ¿verdad?, y no ponen atención a las necesidades del pueblo y hasta roban los dineros del pueblo. Pues claro que es un pecado de omisión y hay que decirlo con toda franqueza, ¿verdad? El Señor busca nuestra conversión, nuestro arrepentimiento. Por eso el segundo paso es, decían antes, el dolor de corazón, la compunción y el saber que hemos ofendido a Dios. Me duele, Señor, haberte ofendido tanto. El tercer paso, ¿verdad?, es el regresar a Dios, la conversión verdadera, donde tengo el firme propósito de no volver a pecar, de no caer en esas miserias. Cuidaré mi alma para no ofender más a Dios. Ahí nos ayuda mucho el Espíritu Santo con ese don precioso que se llama el santo temor de Dios.
No quiero, Señor, jamás ofenderte, y por eso estaré alerta para no ofenderte más. El firme propósito de no volver a pecar. El cuarto paso es confesar nuestros pecados al sacerdote. Hay que confesar todos los pecados que tú recuerdas en el momento de confesarte, todos los pecados que tú examinaste en tu examen de conciencia. Decirlos completamente, que el demonio no te ponga vergüenza. Por eso está el sigilo sacramental, donde ahí se quedan en el confesionario y no saldrán más de ahí. El otro paso también, ¿verdad? Pues si se me olvida algún pecado, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues ya en la siguiente confesión, si tú recuerdas algún pecado antiguo que no has confesado, ¿verdad? Que hay mucha gente que ha callado sus pecados. El que calla a propósito sus pecados también está cometiendo un pecado mayor que se llama sacrilegio. Es como si yo fuera a burlarme de la gracia de Dios. Le confieso unos tantos, pero los que me avergüenzan mucho, esos no los confieso. Y si no tengo verdaderamente un arrepentimiento, una contrición interna, pues entonces tampoco quedo perdonado, ¿verdad? Hay quienes, por ejemplo, se arrepienten por las consecuencias o el miedo, no sea que me vaya yo al infierno. Eso se llama atrición. Pero la contrición es profunda, porque te he ofendido a ti, Señor. Por eso me arrepiento y hago el firme propósito de perdonar, de reconciliarme, de servir, de pedir perdón. No solamente perdonar, sino pedir perdón, que es quebrantar nuestra soberbia. De pedir perdón en el confesionario. Y el último paso, ¿verdad?, después de confesar nuestros pecados, es cumplir la penitencia. El sacerdote te dará la absolución y te ordenará un proceso de reparación de tus faltas o un ejercicio de vida espiritual para fortalecerte y que no te quedes endeble mediante la oración ante Jesús sacramentado, ¿verdad? Para que tú reposes esa gracia y que recobres la paz, Vete en paz y no vuelvas a pecar. Son las palabras de Jesucristo, y esa paz es la que necesitamos, que se configure nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad?, nuestra conducta, y generar amor, paz, bondad en nuestra familia, en el matrimonio, en el vecindario, en nuestros trabajos, en nuestras tareas, en nuestros gobiernos. Eso es el sacramento de la confesión y los 5 pasos. En la confesión tenemos, eso quiero añadirlo, y ya cuando la gente viene al reclinatorio, a la confesión, bueno, en primer lugar el sacerdote se pone este ornamento que se llama estola, que era el antiguo manto de los profetas, que se cubrían la cabeza, cruzaban las puntas para escuchar a Dios y para ser ordenados a una misión. En la liturgia, ¿verdad?, este manto queda como una sencilla estola, ¿verdad?, al cuello, ¿verdad?, y sobre los hombros implica el poder de Cristo y la autoridad del cielo. Y el Señor nos reviste, ¿verdad?, con autoridad y poder. Es Cristo mismo quien, a la hora de darte la absolución, perdona tus pecados. Como lo dijera Jesucristo a Sor Faustina: Faustina, te espero en el confesionario, y mientras tú vacías tu alma de todas las miserias, yo me vaciaré en ti para llenarte de mi misericordia. El Señor te levantará, ¿verdad? El Señor siempre levantó al pecador. Levántate, ¿verdad?, al enfermo, al tullido, al paralítico, al que queda paralítico por sus pecados o por las lepras. Pues eso son los pasos fundamentales, Jorge, y a todos nuestro auditorio, a quien le agradecemos esta visita, ¿verdad?, esta audiencia. Yo quiero también pedirle a uno de sus compañeros monaguillos, ¿verdad?, todo este trabajo es trabajo de los monaguillos de aquí de la parroquia de Puentejula, ¿verdad?, para pedirle a él que nos dé un testimonio sobre el sacramento de la confesión. Del grupo de monaguillos, él sintió también el deseo de la vocación sacerdotal. Ahora es un seminarista y bueno, él quiere participar dándonos un breve testimonio de la confesión. Gilberto, agradezco mucho que hayas aceptado
esta inquietud de presentarnos con nuestra comunidad que gentilmente nos siguen a través del YouTube. Y bueno, pues para mucha gente ya conocen, ¿verdad?, a Gilberto. Es del grupo de monaguillos, ellos son los que mueven esto. Gilberto, yo quería preguntarte y que nos dieras ese testimonio que tú tienes acerca de lo que es la confesión en tu vida como una experiencia, y que lo pudieras compartir con la comunidad que nos sigue. Primeramente agradezco al Padre Francisco por la invitación, a los monaguillos por tener un espacio en este video. Pues para mí la confesión, me siento al momento de pecar, como ha comentado el Padre en el video, esa peca que pudre el alma. Al momento que tú pecas, para mí me remueve la conciencia, ¿no? De tener siempre en mente eso de que pues ya pequé, pero siempre tenerlo presente de pues qué hago, qué sigue, ¿no? Tengo que buscar al sacerdote, ¿no? Como lo decía el Padre, in persona in Christi, una persona humana, pero representa a Cristo. Yo busco el confesionario porque me siento pesado de pecar, pero al momento yo me siento adolorido, me siento haber ofendido a Dios de una manera fea, ¿no? De lo que es el pecado, de lo que ha abordado ya el Padre. Me acerco al confesionario, como lo comentó él, no tener pena, recordando que pues no se le dicen los pecados al Padre, a la persona, sino a Jesús, a Cristo misericordioso, que Él te va a perdonar, Él te va a abrazar, como en el Evangelio nos dice, ¿no? Toma tu camilla y vete, así nos dice, terminando la confesión. Cuando tú empiezas ya a confesarte, tú te vas vaciando poco a poco y te vas llenando de la misericordia de Cristo. Así yo me siento, pero hay un cambio en tu vida. ¿Cuál es ese cambio? Pues de que recobras la gracia que nos da desde el bautismo y lo vamos reafirmando en la confirmación, la primera comunión, en los sacramentos, y es una reactivación de esa gracia que nos regala Cristo mediante el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. Pues para mí me da mucho gusto compartir todo esto, de que uno siente la fuerza que tiene Cristo para perdonar tus pecados. Hay muchas personas que, así yo como seminarista, se me acercan, oye, que mira esto, me siento mal por esto, pero yo como seminarista no puedo perdonar los pecados. ¿Qué puedo hacer yo? Orientar para que lleguen al sacerdote y se confiesen. Y pues, hermanos, los invitamos a acercarse, a los que no se han confesado de muchos años atrás. Hace ratito platicaba yo con una persona y me decía, no, es que no me he confesado desde mi primera comunión, desde mis 15 años. Y pues, ¿qué le dices a esa persona? Invitarla al trono de la misericordia, lo que es el confesionario. Y pues, Padre, agradeciendo, tomando un poco de tiempo en la cámara, invitarlos a los jóvenes que sienten una inquietud a entrar al seminario, anímense. Es una experiencia única que uno vive. Bueno, eso está muy bien, Gilberto, que nos hagas esa invitación. Sí, Padre. ¿Qué nos dices acerca de eso? Pues, más allá de la emoción, es vivirlo, vivir intensamente el llamado que Jesús nos dice, ven y sígueme. Creo que estamos en el periodo en que nos está invitando el seminario al preseminario, que por cierto ahora con motivo de la pandemia es virtual, ¿no? Sí, a ver, virtual. Dinos algo sobre eso, ¿cómo está la cosa? Va a ser un cambio muy grande porque pues llega uno al seminario y no, pues el preseminario que dormir, y bueno, ahora va a ser diferente, un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Pues ahora sí puedes hacer lo que tú quieras en tu casa, pero estar en relación con los temas que el promotor vocacional va a estar impartiendo. El padre Iván Alexander, promotor vocacional de la diócesis de aquí de Veracruz. Porque aquí Jorge es también partícipe de la pastoral vocacional. Claro, es como un delegado. Y yo creo que todos debemos de Claro. participar y animar a los jóvenes, a los adolescentes que tengan esta experiencia, pero finalmente que puedan definir también Claro.
¿Cuál es la vocación a la que Dios les está llamando? Fíjense que el preseminario no es porque, ay, ya voy al preseminario y ya voy a ser sacerdote, no, claro, sino es un descubrir, un ir rompiendo miedos para ir descubriendo qué quiere el Señor de Y ti. malas ideas. Y más las ideas, exactamente. Hay muchas malas ideas en tanto que vayas a decidirte. Muchos jóvenes creo que se reprimen porque, ay, ¿qué van a decir? Y no, y más si tiene ya todo un proceso a veces en sus familias, en sus comunidades, de pues los amigos, la novia, ¿no? Muchos intereses ya creados, o si tienen que dejar algún pecado incluso que los acusa, dicen, no, pero es que no quiero dejar esto, no quiero dejar lo otro, el desprendimiento, ¿no? Bueno, creo que los temas en un preseminario siempre son muy interesantes, y de todos modos, aunque no llegaran a la vida sacerdotal, yo creo, Gilberto, que mucho les ha de servir para la formación de una vida cristiana, que el día de mañana, pues si no son sacerdotes, sean buenos esposos, ¿verdad? O buenos trabajadores en el reino, en la sociedad, en el lugar donde Dios te lleve, como profesionista, como partícipe de la autoridad, como servidor en algún puesto, en tus tareas sencillas. Creo que el preseminario siempre nos va a servir, ¿verdad? ¿Tú cómo pasaste tus preseminarios? Tengo entendido que es un proceso, ¿no? Claro, es un proceso. Yo desde que iba terminando mi secundaria me fui adhiriendo a ese camino, a vivir los preseminarios con el antiguo promotor vocacional, que es el padre César Mesa. En el año 2015 yo empecé a ir descubriendo lo que, si en verdad el Señor me llama a ese camino. No, ahora sí, por decirlo coloquialmente, me aguanté a terminar la preparatoria e ingresar ahora sí a lo que es el propedéutico. Ahorita actualmente lo estoy cursando y ya lo estoy finalizando. Sí. Y pues es un descubrir qué quiere el Señor de ti. ¿Qué consideras tú que sea la tarea del párroco en ese sentido vocacional? Irlo orientando, acompañándolo en el caminar del seminario, apoyarlo, y pues ahora sí como un guía espiritual, aparte del que tú tienes en el seminario, pero irlo acompañando en ese caminar del seminario. Es importante el acompañamiento del párroco, ¿verdad? Bueno, yo tengo entendido que hay algunos seminaristas que no cuentan mucho, ¿verdad?, con el apoyo de sus párrocos, pero también hay muchos seminaristas que no se hacen presente con sus párrocos. Claro. Entonces esas vocaciones quedan ahí bailando, ¿no? Sí. Pues yo agradezco muchísimo esta invitación, pero sobre todo felicito mucho a todos los monaguillos de nuestra parroquia. Los monaguillos son también como un proceso donde también el Señor va tomando vocaciones. Tomado de entre los hombres es el sacerdote y consagrado, llamado, consagrado y enviado al servicio de la comunidad. El Señor les bendiga. Yo por mi parte les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.